Buenas tardes, amigos, buenas noches, depende de qué lado de la hispanidad nos estén siguiendo, nos estén mirando. Es un placer, una vez más, estar con ustedes aquí. Es un placer y, como siempre digo, también una responsabilidad, porque tanto yo como quienes hacemos este tipo de contenidos, nos esforzamos por darles lo mejor, por transmitirles lo que sabemos, lo que hemos averiguado, estudiado, investigado, y darles la mejor calidad. En general no damos noticias, no comentamos noticias, sino que analizamos la realidad geopolítica, porque aquí, a través de este canal, como de otros, de amigos y de colegas, transmitimos opiniones y hacemos análisis de la geopolítica mundial. Yo hablo desde Argentina, desde el lejano sur de las Pampas argentinas, con una visión latinoamericana, con una inquietud latinoamericana, tratando de transmitir la sensibilidad latinoamericana sobre los grandes temas del mundo. Y hoy, para ir allá al tema que nos convoca, es un enorme placer para mí recibir a quien será mi invitado, que ustedes ya saben quién es, ahora lo presentaré, porque la lucha del pueblo saharaui, que ahora hablaremos en detalle, dónde se ubica, en fin, daremos todos los elementos de juicio para que todos ustedes puedan compartir con nosotros la ubicación y la historia de esta lucha. La historia del pueblo saharaui es una historia que, por lo menos en lo personal, me toca, me conmueve desde hace décadas. Yo recuerdo haber participado en muchísimas, no sé si muchísimas, pero varias manifestaciones allí en París, en mi juventud, salir de la universidad y unirme a compañeros y amigos saharauis que luchaban por su pueblo, que luchaban por una identidad, por una historia, y haber acompañado esa lucha. Y lo sorprendente es que pasan las décadas y esa lucha sigue vigente y ese pueblo sigue en pie. Pasan las décadas y ese pueblo, que además no es muy numeroso, son unos 500.000, más o menos 500.000 ciudadanos saharauis, sigue vigente y siguen en pie y siguen luchando y confían en opciones y confían en soluciones que lamentablemente en varias ocasiones han sido traicionadas, generalmente por las grandes potencias, por España, por Francia, por el Reino Unido, por los Estados Unidos, que les han prometido soluciones auténticas. Ellos no piden nada extraño, piden identidad, piden tener una autonomía como pueblo, lo que cualquier pueblo del mundo hoy ya reclama como natural. Este pueblo lo sigue manteniendo. Y esa lucha sigue y continúa, y a mí no me deja más que sorprendido y me inspira un enorme respeto y admiración hacia ese pueblo. Algo similar a lo que me sucede con el pueblo palestino que 70 años, 75 años y sigue en pie todos los días luchando, reivindicando sus derechos y enfrentando a un enemigo, a un adversario extremadamente poderoso, como también es el caso del pueblo saharaui, que tiene enfrente al reino de Marruecos. No he estado nunca en el Sahara Occidental, he estado en Marruecos y también he encontrado un pueblo maravilloso. Estoy hablando de los ciudadanos, del pueblo, la gente que lleva su vida normalmente, y he encontrado unas personas maravillosas, con una hospitalidad y un sentido de la vida y una espiritualidad que es difícil encontrar en otros lados. Para muchos occidentales fue muy importante, o quizás fue una luz que mostró la realidad de esa región, una película que hizo el director italiano Bernardo Bertolucci, aquel que hizo la película sobre el último emperador chino, y que después hizo Un té en el Sahara, una película que se inspiraba en una novela, novela norteamericana de Paul Bowles, un escritor, un mítico escritor norteamericano, y que habla de la historia justamente de una pareja, en realidad, pero que muestra a una
una realidad de una región, de una cultura, de una geografía muy especial. Y muchísima gente quedó conmovida por esa película, porque realmente era de una belleza y de una sensibilidad muy intensa. Entonces, yo recuerdo de esa película, ya digo, Un té en el Sahara, y después entendí que para los habitantes de esa región, la ceremonia del té, simplemente del té, es extremadamente importante, y como ellos dicen, el té se deben tomar tres tés, y ahora el invitado me lo confirmará o lo modificará. Ellos dicen que el primer té se toma amargo como la vida, el segundo té se toma dulce como el amor, y el tercer té se toma suave como la muerte. Estoy hablando de una cultura milenaria, ancestral, que merece todo nuestro respeto y obviamente nuestra admiración. Por eso, en la tarde de hoy, para mí es un placer y un honor recibir a Taleb Alisalem, que es quien nos va a acompañar. Y aquí te lo vamos a recibir vamos a ponerlo porque aquí está. Taleb, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Un placer, un gusto estar contigo, Ariel. Muchas gracias por invitarme, por tratar este tema, pero sobre todo por esta tan bonita presentación sobre mi pueblo. Es un honor y un orgullo estar contigo, así que muchas gracias. Claro, Taleb, un placer estar aquí juntos y que pudiéramos organizar este encuentro. Tú sabes, Taleb, aquí en América Latina, sobre todo, que es donde mayor cantidad de gente por lo menos sigue mi canal, en España también, pero en América Latina, en los Estados Unidos, la causa saharaui es una causa que las personas han escuchado muy ocasionalmente en las noticias. No es como en España, por ejemplo, donde efectivamente, que es donde estás tú ahora, que efectivamente es un tema recurrente de la política nacional de ese país y bueno, por la vecindad con tu país. Entonces, a mí me gustaría, si para ti es posible, en una síntesis relativamente breve, que te sientas cómodo, nos cuentes de qué se trata. Yo voy a poner ahora un mapa donde voy a explicar, donde voy a demostrar dónde está ubicado tu país y demás, pero sobre todo que nos cuentes qué es la historia del pueblo, de ese sufrido y amado pueblo saharaui. Bueno, yo creo que nuestra historia tiene mucha similitud con la historia del pueblo de Latinoamérica y Centroamérica. En realidad, tenemos mucho que nos puede unir, ¿no? Nuestra lucha, ¿no? Como decía un anciano saharaui, es una lucha por la existencia, una lucha por tener un Estado, una lucha contra la descolonización, pero que muchas veces da la sensación de que es una lucha a destiempo, es decir, fuera del tiempo. La mayoría de los pueblos centroamericanos y latinoamericanos han pasado por esa colonización, en su mayoría por parte de la potencia española, y todos, en cierto modo, ¿no? Con pequeñas diferencias, han tenido también un recorrido por esa lucha por la soberanía, por independizarse, por autogestionarse, por ser estados autónomos, por defender al fin y al cabo su identidad sobre su territorio histórico, ¿no? Nuestra lucha básicamente se puede resumir en eso, en una lucha por la identidad, en una lucha contra la colonización. Fuimos colonia española durante más de 100 años y bueno, cuando casi todo el continente africano ya estaba liberado, ya estaba descolonizado, solo quedaba el Sáhara Occidental, que es nuestro territorio pendiente de descolonizar, ¿no? Pero quizás su mayor desgracia es que es un territorio muy rico, rico en yacimientos, en petróleo, en distintos minerales, tiene un mar también pesquero muy rico en todo tipo de pesca, y esto hizo, pues bueno, que tanto España, la potencia colonial, como los vecinos, como vemos en el mapa, por el norte Marruecos, por el sur Mauritania, estaban interesados en invadir el territorio, ¿no? Y finalmente lo que se hizo es que España hizo un acuerdo con estos dos vecinos, con Mauritania y con Marruecos, para entregarles el territorio a cambio de acuerdos económicos y marcharse España del territorio sin cumplir lo que las Naciones Unidas ya le venía pidiendo, que es una descolonización del Sáhara Occidental, y sin cumplir lo que el pueblo saharaui le llevaba pidiendo muchísimos años, que es descolonizar y entregar la soberanía
al pueblo. Digamos que esto pasó en el año 75, fue una entrega vergonzosa de la que, digamos, muchos españoles se avergüenzan hasta hoy en día porque se traicionó al pueblo saharaui después de más de 100 años de convivencia entre los dos pueblos, saharaui y español, que España haya abandonado el territorio, entregándoselo a Marruecos y Mauritania, que entraron en una invasión militar que obligó al pueblo saharaui a llevar una lucha que dura hasta hoy en día, casi 50 años, ¿no? Claro, claro. Ahora, cualquier persona que no tenga un conocimiento detallado y pormenorizado, o que haya vivido o haya pasado por esa región, puede pensar, pero bueno, es un desierto, es un desierto. ¿Qué interés puede tener un desierto? Bueno, hablamos de que es un territorio muy rico y por eso quizás también las potencias están todas interesadas en este territorio, tanto España para colonizarlo, como luego Marruecos y Mauritania para invadirlo, que Mauritania se retiró y actualmente la mayor parte está ocupada ilegalmente por Marruecos. ¿Qué hay? ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué mantenerse tanto tiempo, como tú has mencionado al principio, luchando y resistiendo por un trozo de tierra? Bueno, yo creo que no es solo luchar por un trozo de tierra, un trozo de desierto. A lo largo de los siglos, el pueblo del Sáhara Occidental habitó ese territorio, habitó esas dunas, ¿no? Habitó esas zonas del Sáhara Occidental y supo entender ese territorio, supo convivir, supo plantar raíces y supo crear una identidad y una filosofía de vida propia y muy especial, ¿no? Que lo caracterizaba y lo diferenciaba de todos sus vecinos, ¿no? Digamos que había un anciano saharaui, ¿no? Que una vez me explicó, porque mis padres, por ejemplo, cuando yo les pregunto, o mi abuela en qué año han nacido, no saben decirme en qué año han nacido, no tienen como una noción del tiempo, y no es por desconocimiento, porque es gente muy sabia, ¿no? Pero me lo explicó un anciano, me dijo, no, es que somos un pueblo que siempre hemos sido tan celosos de nuestra libertad que queremos ser libres hasta del paso del tiempo. Por eso nunca tenemos en cuenta un calendario o unas fechas determinadas, simplemente fluimos con el desierto, ¿no? Se les conoce como hijos de las dunas porque iban en ese territorio del Sáhara Occidental siguiendo la lluvia, iban como nómadas por ese desierto, pero tenían una organización tribal, no había un estado como tal, porque no había ningún estado en África como lo entendemos actualmente, pero sí que en el Sáhara Occidental había una, digamos, confluencia, un acuerdo entre varias tribus que habitaban esa zona para cuidar esa zona, para defenderse digamos, extranjeros o invasiones externas, o para acordar, en el caso del colonizador, que con España se acordó una colonización o una convivencia pacífica, pero ya encontraron unas tribus con un orden, con una jerarquía incluso dentro de esas tribus, ¿no? Entonces, digamos que nuestra lucha es por eso, por nuestra identidad. Nosotros no somos marroquíes, ni somos mauritanos, ni somos españoles. Somos saharauis, somos del Sáhara Occidental, tenemos una identidad propia, tenemos un territorio propio y no vamos a permitir, ¿no? Que se pisotee nuestro derecho, reconocido por un lado por la legalidad internacional en su conjunto, por las Naciones Unidas, por la Unión Africana, pero por otro lado también reconocido por nosotros mismos, porque nosotros a la hora de luchar por nuestra tierra, yo creo que estamos luchando también por esa identidad ancestral que nos identifica con esta tierra, ¿no? El objetivo de esta lucha, que está asociado a un nombre mítico, mítico, sobre todo para las personas de izquierda en Latinoamérica, un nombre mítico, que es Frente Polisario. Frente Polisario en América Latina es mucha gente de izquierda, quizás no asocie bien Sahara Occidental, saharauis, pero Frente Polisario es un nombre, insisto, mitológico de la política mundial. ¿Cómo quieres contarnos cómo surgió el Frente Polisario? En fin, que es un frente armado, ¿no? Es un Sí, ejército, sí. no es Bueno, digamos que en los años 50, en los años 40, en los años 60 ya empezó a haber un movimiento nacionalista que pedía a España marcharse del territorio saharaui, porque este movimiento y esta corriente ya estaba en todo, prácticamente toda África. Teníamos cerca a Argelia, que estaba inmersa en una guerra de liberación, y la revolución argelina también, digamos que tuvo mucha influencia sobre distintos pueblos africanos para que se levanten. También lo que estaba pasando en Libia con esa revolución liderada por Gaddafi, o lo que estaba pasando en Egipto por Jamal Abdel Nasser también, que lideraba esa idea panarabista, panafricana, perdón.
que llegó de algún modo al pueblo saharaui y sintió que era el momento de liberarse de este colonizador y que era el momento de que el pueblo saharaui sea soberano sobre su territorio. Entonces empezaron movilizaciones pacíficas que rápidamente fueron, digamos, enfrentadas con violencia por parte de la fuerza colonial española, y esto ya llevó al siguiente, digamos, paso, que es la creación de un movimiento de liberación, y se le puso el nombre de Movimiento de Liberación del Frente Polisario, que tiene, bueno, tiene un significado con el terreno, ¿no? Nuestro territorio, la parte norte se llama Sagui Alhambra y la parte sur se llama Río de Oro. Entonces, Movimiento de Liberación de Sagui Alhambra y Río de Oro, y la abreviatura es Frente Polisario. El fundador es un joven que nosotros consideramos nuestro propio Che Guevara, ¿no? Que es un joven llamado Ali Mustafa Seyid, que vino con esa idea revolucionaria de revolucionar el territorio saharaui para proclamar una república árabe saharaui democrática en el norte de África, que no solo tenía un discurso, digamos, que se limitaba al Sáhara Occidental, sino que también tenía un discurso panafricanista que venía también un poco a una nación árabe africana que sirva como apoyo y ayuda a estas naciones africanas, pero también se planteaba otra idea muy interesante, y es que siendo nosotros el único país de habla árabe y habla hispana, es decir, tenemos el español como nuestro segundo idioma oficial, también se planteaba la idea de que seamos nosotros el país que una al mundo árabe con el mundo latinoamericano o el mundo hispanohablante, ¿no? Que teníamos esa oportunidad de ser hispanohablantes y también tener el árabe como nuestra principal lengua, ¿no? Entonces se planteaba un Estado que iba a tener mucha fuerza y que venía con una idea casi utópica, ¿no? De algún modo, y surgió el Frente Polisario, que es un movimiento que tenía movilizaciones pacíficas, pero también, como todos los movimientos de liberación que hubo en África, también en Latinoamérica, tenía su brazo armado para demostrar, primero, que podía sostener un Estado independiente con un ejército, con unas fuerzas armadas, y también para enfrentar a la fuerza colonial, que no dudaba en enfrentar a los manifestantes con violencia, ¿no? Digamos que este es un poco el contexto en el que nació el Frente Polisario. Exactamente, sí, siempre fue muy recordado y asociado, como tú dices, a la Revolución Cubana, el Che Guevara, bueno, de luego la presencia del Che Guevara allí en el Congo. Fueron años de muchísima expectativa internacional, de muchísima ilusión mundial. Quizás los más jóvenes o los que no estuvieron muy atentos no tuvieran presente esos años 50, los años 60, el grupo de países de no alineados, con Nasser, con Nehru en la India, bueno, con los palestinos, obviamente. Fue una época, los años 50, 60, de alguna manera también Perón, el argentino Perón, que algunos han querido asociar y ensuciar como fascista, que no tuvo nada de fascista, era nacionalista, y para los mundialistas de ayer y de hoy, todo lo que sea nacional, soberano, patria, es asociable automáticamente al fascismo, ¿no? Pero bueno, fueron años muy, muy ricos, muy intensos, que lamentablemente después fueron cayendo, ¿no? Fueron muriendo, asesinados otros, Patrice Lumumba, allí en el Congo. Sí. Fueron años donde las causas de independentistas se fueron consumiendo, y siempre fueron las potencias extranjeras, sobre todo los anglosajones. Yo sé que para ti tu adversario principal es el colonialismo español y marroquí, obviamente. En América Latina el anglosajón, ya sea el británico, el inglés o el norteamericano, es el adversario más duro y más claro. Pero bueno, esos años pasaron, allí terminaron Gaddafi y demás. ¿Cómo ves tú, qué percepción tienes ya con una visión un poquito más amplia y actualizada, Taleb? ¿Cuál es tu opinión de la así llamada primavera árabe que ha convulsionado a toda esa región? Bueno, yo creo que aquí también remarco, y este es un detalle que no se suele comentar mucho, que la primavera árabe, y esto lo confirmaba Noam Chomsky en distintas entrevistas también, que la primavera árabe comenzó en el Sáhara Occidental, o sea, digamos que ese territorio saharaui, actualmente en su mayoría ocupado
por Marruecos todavía hay una población saharaui que sigue luchando y sigue intentando luchar contra esa nueva colonización marroquí, y comenzaron en el año 2011 unas protestas que fueron imposibles de realizar en las ciudades completamente tomadas por el ejército. Entonces lo que hicieron es, con sus cabañas típicas que ponen en el desierto, fueron saliendo de las ciudades poco a poco y de repente instalaron en medio del desierto, fuera de las ciudades, el mayor campamento y la mayor protesta jamás vista en el Sáhara Occidental. Más de 20.000 jaimas, más de 20.000 tiendas de campaña en medio del desierto, y se calcula que sobre 50.000 o 60.000 personas participaron en esa protesta que duró un mes y que de forma fatal fue también intervenida por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. Y justo después, 2 o 3 semanas después, comenzaron las protestas en Túnez, que dieron, digamos, paso a lo que se conoció como la primavera árabe. Personalmente pienso que fue una idea muy bonita, ¿no? Donde los países árabes o los pueblos árabes tuvieron mucha ilusión por generar un cambio, por liberarse de algunos regímenes autoritarios, por liberarse sobre todo de esos regímenes que estaban de alguna forma ligados a las fuerzas coloniales y que hacían el poder neocolonial casi, ¿no? Que eran los guardianes de los plantadores en el territorio, que saqueaban las riquezas del territorio siempre en favor de quienes les protegían, que eran las fuerzas coloniales, ¿no? Entonces los pueblos se levantaron buscando un poco de libertad, un poco de autonomía, pero como siempre, estas protestas, esta primavera árabe fue aprovechada de nuevo por las grandes potencias, fue aprovechada por esas fuerzas coloniales y neocoloniales, y de algún modo u otro con interferencias aquí y allá, como en el caso de Libia, que hemos visto que incluso la OTAN tuvo que llegar a bombardear Libia, o como en el caso de Egipto, o en el caso de Siria, que hubo intervenciones internacionales que acabaron manchando, digamos, ese recorrido que tenía que ser natural de una lucha por el pueblo, y que llega a su objetivo con las dificultades naturales que tienen que haber en este tipo de revoluciones. Digamos que el intervencionismo de la comunidad internacional o de las principales potencias, siempre en pro de sus intereses, manchó esta primavera árabe para convertirla en un otoño que por desgracia llevó a países como Siria o como Libia a casi la destrucción y aniquilación completa. ¿Y tú crees que ese panafricanismo del que hablábamos antes, el de Nasser, que tanto inspiró al mundo, eh, murió en el continente, o sigue algo vigente, sigue diferente, reactualizado seguramente, reformulado? ¿Cómo lo percibes tú, Taleb, desde esa región? Bueno, yo siempre he escuchado, ¿no? Y he leído a grandes autores repetir casi una misma frase, ¿no? Lo he leído de distintos autores, y es decir que la historia siempre se repite, ¿no? Y nunca llegué a entenderlo del todo que querían decir, pero ahora y en los últimos años me estoy dando cuenta, o estoy empezando a comprender lo que significa esto. Yo creo que la historia indudablemente se repite con actores distintos, en contextos distintos, pero digamos que la esencia y el alma y el espíritu se mantiene. Estamos viendo actualmente cosas que nunca antes habíamos visto en África. Estamos viendo como países africanos expulsan a las fuerzas francesas, ¿no? Países como Mali, como Burkina Faso, han anunciado la expulsión de las fuerzas francesas que estaban ahí, pues como en misiones de paz o lo que tú quieras. Pero también hemos visto, ¿no? Como presidentes africanos se enfrentan, ¿no? A grandes diplomáticos en ruedas de prensa y les dicen lo que piensan. Es momento de que dejéis África en paz, ¿no? Estamos viendo también que los pueblos se están manifestando en distintos lugares de África. Yo creo que esto sin duda nos lleva a un escenario completamente africanista, donde los pueblos africanos, una vez más, ¿no? Digamos que esto lo podemos llamar una revolución por la liberación 2.0, ¿no? De distinta forma, en un contexto completamente distinto, pero yo creo que sí, yo creo que por supuesto que la historia se repite, y ese panafricanismo, como digo, en otro contexto, de otra forma, con diferentes actores, teniendo en cuenta también todas las nuevas tecnologías, todos los nuevos actores, las formas de hacer política, las formas también de hacer la revolución,
pero sin duda confío que sí, que lo estamos viviendo y que los próximos años serán claves. Y abro un pequeño paréntesis para señalar también que la mayoría de países africanos siempre han estado subordinados a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Y en las últimas votaciones que hemos visto en las Naciones Unidas podemos ver una breve observación que a muchos les puede parecer un detalle insignificante, pero yo creo que podría ir en la dirección de lo que estamos hablando, ¿no? Hemos visto que muchos países africanos, más de 30 países africanos, se han abstenido o han votado en contra de condenar a Rusia por la guerra de Ucrania, ¿no? Y esto sin entrar a hacer un juicio, ¿no? Moral de si la guerra de Ucrania es justa o es injusta, si es una ocupación, si no lo es. Yo creo que aquí el mensaje que podemos leer es que los países africanos están buscando algún modo de recuperar esa soberanía y alejarse de esa potencia neocolonial estadounidense que siempre se ha declarado policía del mundo, se ha autoproclamado policía del mundo y le ha dictado casi a estos países que tenían que seguir siempre sus posiciones. El hecho de que se alejen de las posiciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, yo creo que es un mensaje positivo que va un poco hacia esa autonomía que tanto necesitan los pueblos africanos, ¿no? Claro, tú lo decías muy bien, el propio presidente francés, Emmanuel Macron, se vio en una conferencia de prensa, creo que fue con el presidente de Burkina Faso, quien le dijo, no nos subestimen más, no nos traten más de manera infantil, respétennos, se lo dijo en la cara, ¿no? Y Sí, Macron no sabía qué decir, dijo algo allí, pero evidentemente esto es novedoso, no era habitual que los presidentes o que las autoridades africanas se dirigieran así al presidente de Francia, en este caso, y justamente en una región donde Francia durante muchos años tuvo una supuesta fuerza de paz, ejército, durante 10 o 12 años allí en la zona bueno, una parte de Burkina Faso y en Malí sobre todo. Ya hablaremos del Sahel y de los grupos terroristas que están en esa región, o por lo menos así llamados terroristas. Me gustaría conocer tu opinión. Pero, ¿qué consecuencias ves tú, y hablando ya de la primavera árabe, ha tenido en esta región? Es decir, que después esto fue, como tú lo decías, inició en el 2011, estamos hablando de hace casi 20 años o más de 20 años. ¿Qué idea tienes tú? 10 años en realidad. ¿Qué ideas tienes tú más allá de las consecuencias que vemos todos los días de miles de migrantes que tratan de cruzar desde Libia o Túnez para llegar a Europa y ver si encuentran una vida mejor? Estas son consecuencias inmediatas, evidentes de ese desastre que produjo la OTAN, Francia, el bombardeo y demás. Pero ¿qué consecuencias ves tú que estén produciéndose ahora? ¿Ves que hay un renacer, una voluntad en esa región de luchar contra las dictaduras? Por ejemplo, en Marruecos, ¿hay un estado de rebelión o realmente está todo muy apagado? yo creo que estas protestas están llamadas a repetirse de forma cíclica, ¿no? Cada X tiempo, ¿no? La primavera o la conocida primavera árabe, también en Marruecos hubo grandes protestas que rápidamente fueron oprimidas y reprimidas por el régimen marroquí en esa ola de protestas, ¿no? Pero yo creo que están llamados los pueblos también a revolucionarse, sobre todo contra los estados autoritarios. Marruecos está viviendo una situación, sobre todo en el caso de Marruecos, económica muy delicada. Esto está pasando, la gente está pasando hambre, muchísimas zonas ya no tienen electricidad, no tienen agua potable, y esto está pasando mientras el régimen marroquí, mientras el rey marroquí pasa la mayor parte de su tiempo fuera del país, mientras los titulares de la prensa internacional hablan de que sus compras millonarias de distintos palacios en París o en el Gabón o en distintas zonas, y también de marcarse mucho esa diferencia entre el rey y esas personas cercanas al rey, que son las que llevan el régimen del Makhzen en Marruecos, viven una vida y un nivel de vida muchísimo más alto que el nivel de vida medio en Marruecos, ¿no? Digamos, entonces se está marcando mucho esa línea y eso podría provocar sin duda, si no ahora, yo creo que muy próximamente, una revolución social, ¿no? Ya estamos viendo en los últimos días, ¿no? Algunos vídeos que suben a las redes de Sí. los barrios más humildes en distintas ciudades de Marruecos que están saliendo porque realmente la gente ya no tiene con qué comprar comida y yo creo que también esto es
lo podemos ver también en otros países árabes, que esto también tiene que llegar al momento donde los países se revolucionen o los pueblos se revolucionen contra estas autocracias que sin duda, si no recibiesen ese apoyo y esa, digamos, protección por parte de estas grandes potencias que siempre luchan por sus intereses económicos, geopolíticos, estratégicos y demás, para pisotear y oprimir a los pueblos, si no fuese por el intervencionismo que he mencionado antes, yo creo que los pueblos triunfarían en hacer llegar la democracia y sobre todo en hacer llegar al poder a las personas elegidas democráticamente, por lo cual opino que tarde o temprano estas protestas se repetirán tanto en Marruecos como en todos los lugares donde el pueblo está oprimido, ¿no? Porque la opresión no puede ser para siempre y hemos visto que a lo largo de la historia grandes imperios han caído siempre con una revolución del pueblo, ¿no? Entonces yo no, por supuesto, no descarto que se vuelva a repetir de forma cíclica hasta alcanzar su objetivo. Exactamente. Taleb, en tu país hay, no sé si para bien o para mal, yo viví muchos años en el Congo, en Centro África, en Ruanda, en el Congo, y siempre los congoleños decían que no sabían si era para bien o para mal ser un país tan rico, en el caso del Congo, con diamantes, petróleo, piedras preciosas y demás, y eso era lo que provocaba la codicia terrible del imperialismo, en el caso del Congo belga, los franceses, los norteamericanos, etcétera. Tu país ahora parece que es una mina de oro, en este caso no de oro, sino de cobalto, de telurio, que son minerales fundamentales para la fabricación de baterías, para paneles solares, para baterías eléctricas. Según un estudio, los yacimientos de cobalto que tiene en esa región, allí entre submarinas, ¿no? Entre la costa del Sahara Occidental y Canarias, hay yacimientos submarinos de cobalto que permitirían la fabricación de casi 300 millones de coches eléctricos. Esto obviamente despierta la codicia de las potencias y de los vecinos, en este caso de Marruecos. ¿Cómo te imaginas tú que administrar esa codicia y enfrentar esa codicia? Bueno, yo creo que coincido plenamente contigo, ¿no? Lo que comentabas, que nuestra quizás mayor desgracia es que tenemos un territorio muy rico, ¿no? Decía un exministro de Exteriores francés que el Sáhara Occidental era el país más fácil para ser invadido, más atractivo para ser invadido, y al ser preguntado, ¿pero por qué hace usted esa afirmación? Dijo, es un territorio muy rico con una población muy reducida, ¿no? Por lo cual sería muy fácil su ocupación. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado. Aparte de los minerales que has mencionado, el Sáhara Occidental tiene la mayor reserva de fosfatos de todo el mundo y el fosfato es un material o un mineral esencial para la agricultura y también para la fabricación de bombas nucleares y demás, o sea, para varias funciones. Y el Los fertilizantes. 75% de reservas mundiales de fosfatos está en el Sáhara Occidental. También hay minas de oro, hay petróleo de fácil extracción. También en el Sáhara Occidental se afirma que está el mayor banco de pesca del mundo, ¿no? Porque en ese mar se dan las condiciones climatológicas y las condiciones marítimas para que haya gran variedad de peces y que la reproducción sea mucho más acelerada, por lo cual estamos hablando de un territorio muy rico, tanto el territorio como su espacio marítimo. Esto convirtió el territorio sin duda en un caramelo, ¿no? Para sus vecinos. Mauritania, digamos, y Marruecos intentaron invadir el territorio, el Frente Polisario intentó resistir la invasión de estas dos potencias. Mauritania se retiró de la guerra poco tiempo después, pero Marruecos mantuvo, digamos, esa lucha. Y tengo que mencionar aquí que Marruecos estaba apoyado por Estados Unidos y por Francia. Y recuperé hace poco y compartía en Twitter unas declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos de aquella época, en los años 70-80, cuando el Frente Polisario, el pueblo saharaui, estaba en plena guerra con Marruecos. Él decía en una entrevista de televisión, sabemos que Marruecos no tiene razón, sabemos que está ocupando un territorio de forma ilegítima, pero es nuestro amigo y tenemos que apoyarle con todos los medios, ¿no? En ese momento
momento Estados Unidos le estaba facilitando todo tipo de armas modernas a Marruecos para bombardear al pueblo saharaui e invadir este territorio rico, ¿no? Esto lo compartía en Twitter porque lo compartía actualmente porque Estados Unidos acababa de sacar una declaración para decir que todos los países que apoyan a Rusia en la guerra de Ucrania serán sancionados, porque es una guerra injusta, ¿no? Entonces yo hacía un poco esa comparación. ¿Qué pasa? Que cuando Marruecos estaba haciendo una guerra injusta y reconocíais que era injusta, pero aún así, porque era vuestro amigo, le dabais armas, ahí quién sancionaba, ¿no? Y aquí también demostramos un poco esa doble moral, esa doble vara de medir que tiene el mundo, sobre todo el mundo occidental, sobre todo Estados Unidos, esa constante doble moral, ¿no? que a veces es incluso hasta vergonzosa y es muy, muy evidente, ¿no? Marruecos ocupó, digamos, casi el 80% del territorio y es quien hoy en día sigue explotando estos recursos de fosfato, sigue explotando lo que es el mar saharaui, lo que es el banco de pesca, con la colaboración, por supuesto, de Estados Unidos, de la Unión Europea, que nosotros hemos reclamado ante los tribunales europeos que la Unión Europea debería dejar de explotar estos recursos porque Marruecos no tiene ninguna legitimidad legal para dar permiso a la Unión Europea sobre estos territorios o sobre el espacio marítimo. Los tribunales europeos nos dieron la razón al Frente Polisario y reconocieron que se tienen que anular de forma inmediata todos los acuerdos de la Unión Europea para explotar los recursos naturales de esta región, porque el permiso se lo está dando Marruecos y Marruecos no tiene ningún poder sobre este territorio. Es como si, por ejemplo, Venezuela o Ecuador comienza a negociar y a dar permiso para explotar recursos en Argentina. O sea, no tienes ningún poder legal sobre este territorio, ¿no? Pero aún así, y esto es lo sorprendente, aunque hay 2 sentencias del Alto Tribunal de la Unión Europea, hasta el día de hoy la Unión Europea sigue explotando esos recursos naturales, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la conclusión, yo creo que el hecho de tener un territorio rico hasta cierto punto fue la desgracia que hizo que estemos viviendo esta situación de ocupación y colonización. Exactamente. Taleb, y yo revisando la documentación y refrescando el tema a lo largo de estos días para preparar esta charla, recuerdo que la vieja reivindicación de tu pueblo, que era la de realizar un referéndum, sigue aún vigente después de décadas. Lo que yo entendí, y tú nos vas a explicar, que tu pueblo lo que quiere es que se haga de manera transparente un referéndum entre esa población para que decida si esa población quiere, qué destino quiere. Explícanos, por favor. Me ha sorprendido que aún Sí, siga hablándose del referéndum. sí, de hecho es la única solución y yo creo que es la solución a la que vamos a llegar tarde o temprano, que es la que va a dar punto final a este conflicto, ¿no? Digamos que, bueno, las Naciones Unidas creó en los años 50 un organismo que se llama la Cuarta Comisión de Descolonización. Esta comisión, creada por las Naciones Unidas, tenía un listado de países que tenían que ser descolonizados. El proceso de descolonización se tenía que colmar con un referéndum donde la población autóctona tenía que elegir si quería seguir siendo colonizada por esa potencia o si quería la independencia. Digamos que en el 100% de los casos siempre salió la independencia y estos países fueron soberanos. ¿Qué pasa? Que la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas sigue teniendo en su lista como único país en África el Sáhara Occidental pendiente de descolonizar. Y en términos legales, este territorio no pertenece a Marruecos, es un territorio todavía colonizado, según las Naciones Unidas, pendiente de descolonizar. Para llegar a culminar este proceso de descolonización se tiene que votar, es la población la que tiene que votar cuál es su futuro, si quiere seguir siendo colonia española, si quiere aceptar la ocupación marroquí y ser parte de Marruecos o si quiere la independencia, ¿no? Digamos que nuestra guerra contra Marruecos duró 16 años, donde nosotros hemos resistido, incluso hemos liberado el 20-25% del territorio y la guerra duró desde el 75 hasta el 91, cuando las Naciones Unidas y la Unión Africana vinieron con un plan y han dicho, bueno, es que esta guerra no va a ningún lado, ¿no? Marruecos pensaba que iba a ser muy fácil, que iba a hacerse con el territorio. De hecho, el rey de Marruecos dijo en un discurso que quitarse de encima a ese par de nómadas en el desierto le costaba una semana y estuvo 16 años luchando contra
nuestro ejército, el ejército del Frente Polisario, hasta el 91 que llegó a las Naciones Unidas con este plan de culminar la descolonización con un referéndum donde la población saharaui elija si quiere ser parte, aceptar la ocupación marroquí y ser parte de Marruecos, o si quiere ser un Estado independiente. Y Naciones Unidas envió una misión al territorio para hacer este referéndum. Esta misión, que todavía está presente en el territorio, presentó un programa de primero hacer unas listas de quienes tendrían el derecho a votar, y después se llevará a cabo la votación que dará resultado y punto final a este conflicto. Planteó 9 meses para este proceso. Y fíjate, han pasado 30 años y todavía de esta misión no ha podido hacer sus trabajos. Marruecos ha bloqueado absolutamente todos los trabajos de esta misión y sigue presente en el territorio, ¿no? Y aquí también vuelvo a lo que decías en un inicio, ¿no? Hablabas de la lucha del pueblo palestino, la lucha del pueblo saharaui, que se extiende en el tiempo. Hablabas de tu participación en los años 70 en manifestaciones en París, y que todavía, 40 y tantos años después, sigamos aquí hablando de esto. Yo creo que esto nos envía un mensaje muy claro, más allá de estas dos causas, nos envía un mensaje de la ineficacia de las Naciones Unidas como órgano internacional que está para impartir la justicia y el derecho de los pueblos, y por otro lado también nos demuestra una vez más que los intereses de las grandes potencias siempre se impondrán sobre las causas justas de los pueblos, ¿no? Yo creo que aquí podemos ver el ejemplo claro, sobre todo en el caso del Sáhara Occidental, de la ineficacia de las Naciones Unidas, que fue incapaz de presionar a Marruecos para aceptar este referéndum. Marruecos supo cómo instrumentalizar esas riquezas en el territorio, supo hacer acuerdos con la Unión Europea, supo hacer acuerdos con Estados Unidos, y mantener bloqueado ese referéndum que, por supuesto, las Naciones Unidas sigue reclamando, la Unión Africana sigue reclamando, el pueblo saharaui sigue reclamando, la misión de este referéndum sigue presente en el territorio, pero por desgracia todavía la comunidad internacional no ha tomado las medidas necesarias para presionar a Marruecos para que acepte por fin este referéndum, ¿no? Y Taleb, ¿qué explica este cambio, este giro, esta modificación de política de parte del gobierno de España, que le ha dado hace, no sé, un mes, una cosa así, total apoyo al rey de Marruecos y a la postura de Marruecos contra, digamos, los intereses de la causa saharaui? ¿Qué explica que España se haya lanzado en esta aventura? Bueno, aquí tenemos que dejar claro que el papel de España en este conflicto es crucial, porque España, según toda la legalidad internacional, sigue siendo la potencia colonial, es decir, a efectos legales es un territorio español, porque nunca hubo una descolonización según las Naciones Unidas o una descolonización legal. Lo que hubo es una entrega ilegal del territorio, por lo cual España tiene la responsabilidad de presionar y trabajar dentro de las Naciones Unidas para llevar a cabo este referéndum. Y de una forma muy breve, me gustaría señalar, abro un paréntesis para explicar un poco el caso de Timor Oriental, que es Sí, exactamente lo mismo. Timor exacto. Oriental fue colonia portuguesa, Portugal se retiró del territorio sin llevar a cabo ese proceso de descolonización, y lo que hizo es firmar un acuerdo y entregar el territorio a Indonesia. Indonesia invadió Timor Oriental, pero digamos que el pueblo de Timor estuvo luchando muchos años hasta que en el año 99 llegó un gobierno social comunista a gobernar Portugal, y nada, hizo unas cuantas gestiones, unas cuantas presiones en Naciones Unidas, y se presionó a Indonesia para aceptar el referéndum, y hoy Timor es un país independiente. Su independencia se declaró de forma oficial en el año 2001-2002, después de ese proceso de referéndum. ¿Por qué? Porque Portugal, como potencia colonial, aunque muchos años después, aceptó su responsabilidad y estuvo a la altura de su responsabilidad. Nosotros es lo que le llevamos reclamando a España tantos años. Ustedes habéis colonizado nuestro territorio, habéis estado saqueando nuestros recursos, habéis estado presentes en nuestro territorio durante más de 100 años, y tenéis la obligación legal de llevar una descolonización donde nos entreguéis la soberanía a nosotros, y es una responsabilidad que sigue persiguiendo al Estado español. España, por desgracia, ningún gobierno nunca llegó a asumir esa responsabilidad de iniciar
ese proceso de descolonización, pero lo que hizo este gobierno es dar un paso más allá, ¿no? Incluso apoyar a Marruecos y reconocer que este territorio debería de ser parte de Marruecos, primero pisoteando las más de 70 resoluciones de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, pisoteando la voluntad del pueblo saharaui, pisoteando lo que dice la nación la Organización de la Unión Africana, que nos reconoce como Estado pendiente de descolonizar, por lo cual me parece muy llamativo que un gobierno que se hace llamar demócrata, que defiende la legalidad internacional en Ucrania, en este caso pisotee toda la legalidad internacional para apoyar a una autocracia y a una dictadura como Marruecos en su invasión al Sáhara Occidental. Esto todavía nadie, incluso la gente aquí en España, incluso diferentes partidos políticos que han denunciado esto, la sociedad civil, asociaciones, nadie entiende por qué el gobierno español ha hecho esto. No se sabe si es por las presiones que recibe por parte de Marruecos, si es por cierto chantaje, porque también se habla de que el teléfono del presidente ha sido intervenido por los servicios de inteligencia marroquíes y han extraído algún tipo de información, pero sin duda es una decisión que nadie entiende aquí en España, tanto de la derecha como de la izquierda, como del centro, sociedad civil, nadie, absolutamente nadie, entiende por qué se apoya una ocupación ilegal y sobre todo por parte de España, que es la primera responsable de este conflicto, ¿no? Sí, en el caso de Sánchez, incluso haber tenido que despedir o despedido a su ministra de Exteriores hace poco, también pocas semanas, es raro. También esto distancia al gobierno de España de Argelia. Argelia, recordemos que es un apoyo importante de la causa saharaui, y es por allí por donde llega el gas a España, una parte importante del gas que consume España, siendo que en este contexto de guerra con Ucrania, el corte o reducción de la llegada del gas ruso a Europa, en fin, es inexplicable, como tú dices. Y bueno, yo no conozco en detalles la política española, pero he visto intervenciones en el Congreso de los Diputados en los cuales el propio Pedro Sánchez no ha podido explicar claramente. En todo caso, es una injusticia contra tu pueblo, es una injusticia contra una reivindicación que, como tú dices, estas reminiscencias coloniales parecen ya, deberían estar superadas y sin embargo están presentes. Hablábamos recién, Taleb, hablábamos recién de la importancia que tiene el aspecto militar del ejército del Polisario. Y lo que circula por el mundo es que un soporte, un apoyo muy importante hacia la causa polisaria o saharaui viene de Rusia. Y ahora que está de moda hablar del grupo Wagner, esta empresa privada de militares que están allí en Ucrania, se dice que también están en esta región. La hago extensiva, lo de región, a incluso la región del Sahel y demás, donde hay una fuerte presencia de Al-Qaeda o de grupos terroristas islámicos que están asolando sobre todo el norte de Malí, que está lejos de tu país, soy consciente. Pero digamos, se dice que hay una fuerte presencia rusa en esa región, una creciente presencia rusa, al punto que en el día de ayer o antes de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que ahora ha asumido Rusia la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lavrov en el día de ayer en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, volvió a reivindicar la causa saharaui. Ha dicho por qué no se han respetado los acuerdos, las decisiones de las Naciones Unidas, las recomendaciones de las Naciones Unidas, hablando del Sahara, de la causa saharaui y de la causa palestina. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto de que Rusia es un apoyo importante para ustedes y que esto en algunas personas, no es mi caso, en algunas personas levanta suspicacias y miedos y temores y demás? ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, yo creo que simplemente aclarar que nunca hubo una relación directa entre lo que es el Frente Polisario o la República Saharaui, que es la república que hemos declarado después de que España abandonara el territorio. Nunca hubo una relación primero con la Unión Soviética
de apoyo militar de forma directa, nunca hubo. Es verdad que Rusia siempre ha abanderado, como la mayoría de países del mundo, el respeto a la legalidad internacional, y es que para eso están las Naciones Unidas y sus resoluciones, que cuando hay un conflicto se vuelva a las Naciones Unidas, y lo que apoya Rusia en este caso es que se cumplan lo que dicen estas resoluciones, que no piden más que la descolonización a través de un referéndum. Aunque países como España se han alejado de esa posición y han apoyado de forma directa a Marruecos, Rusia sigue manteniendo ese apoyo a la legalidad internacional en lo que respecta al Sáhara Occidental. Por lo que tengo que mencionar aquí que sí, que es verdad que el Frente Polisario, el ejército saharaui, en esta guerra que le enfrentó a Marruecos durante 16 años, y en la actual guerra, porque en el 2020 también el Frente Polisario anunció la reanudación de la guerra después del fracaso de las Naciones Unidas de hacer este referéndum, sí que se ha recibido apoyo por parte de muchos países, como Argelia, como Libia, países incluso latinoamericanos, países incluso africanos, ¿no? Como Sudáfrica y demás, que apoyan la lucha saharaui, pero porque es una lucha justa y porque el pueblo saharaui está sufriendo una invasión militar, ¿no? Y es natural, como todos los países europeos ahora están apoyando a Ucrania porque ven que este tiene que ser su posicionamiento, ¿no? Pues digamos que hay muchos países que han apoyado militarmente, pero siempre en el contexto árabe y africano o con mucho latinoamericano, pero nunca se ha llegado a tener un apoyo directo por parte ni de la Unión Soviética ni por parte de Rusia, ¿no? Al Frente Polisario de forma directa. Y ahora entro un poco a analizar lo que decías. O sea, lo que tenemos que entender es que el mundo está cansado, o sea, no solo el Sáhara Occidental, África está cansado, Latinoamérica está cansado de esta forma de gobernar el mundo que yo creo que está obsoleta, esta forma de un capitalismo casi feroz, de esta fuerza omnipresente que es Estados Unidos, que es lo que maneja el mundo, la que se ha autodeclarado presidente o rey o emperador del mundo, donde aplica las políticas de la invasión, el saqueo, la ocupación, y como bien mencionabas, como le decía un presidente africano a Macron, que ya estaban hartos de esa forma de paternalismo, ¿no? De ir acompañando desde el paternalismo, desde la superioridad, desde la imposición. Yo creo que el mundo está, después de tantos conflictos, después de tantas guerras, está cansado y está buscando alternativas, y las alternativas actuales es que nos encontramos en una nueva Guerra Fría 2.0, donde hay dos mundos, están claros, que es por un lado la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea y toda esta atmósfera, y por otro lado el bando chino-ruso, ¿no? Y aquí hay dos equipos y muchos países están buscando en Rusia y en China alejarse de esa forma de gobernar el mundo que tenía Estados Unidos. Y no hablo de aquí de que Rusia pueda ser mejor o pueda ser peor, pero sí que muchos países están viendo en Rusia una alternativa, no mejor ni peor, reitero, pero sí diferente, ¿no? Que pueda hasta cierto punto respetar ciertas cosas o simplemente que les ayude a deshacerse de esa forma de gobernar que ha tenido el neocolonialismo europeo o estadounidense, para luego, pues eso, llegar a algún tipo de acuerdos con Rusia que les dé algún tipo de soberanía sobre su país. Yo creo que esto es completamente legítimo en el contexto actual del mundo, que la gente busque alternativas en nuestra lucha, por ejemplo, ¿no? Que llevamos 50 años en un proceso de lucha donde nos ha costado muchísimas víctimas, donde nuestro pueblo está dividido, una parte vive en campos de refugiados, la otra vive bajo ocupación, es una situación realmente complicada, estamos en un proceso de liberación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una lucha por la existencia, y cuando estás luchando por la existencia no paras a analizar la mano que te están dando, si es de este color, si es de derecha, si es de izquierda, si es rusa, si es americano, si es blanca o negra, porque te estás ahogando, porque estás en un pozo, porque estás buscando la existencia, luchando por la existencia, vas a intentar agarrar la mano que te lancen, ¿no? Entonces yo creo que es completamente justificado que en el caso de los saharauis se encuentra realmente un apoyo en Rusia a cambio de ciertos intereses que tenga Rusia en la región, o si encuentran apoyo incluso en otras potencias interesadas. Por supuesto, el mundo al fin y al cabo se basa en eso, se basa en alianzas, en intereses mutuos, siempre desde un cierto respeto y no desde la imposición, que es, por desgracia, lo que hemos vivido a lo largo de estos 50 años, ¿no? Sí, 50 años en el caso de ustedes específicamente, pero que ya van 200 de anglosajones con el mismo modelo de aplastamiento, de saqueo, de exterminio.
Recordemos los anglosajones allá, y estoy hablando de los británicos, los grandes piratas de los últimos 200 años, 250 años, que saquearon China, la India, Eso es. media África, intentaron hacer algo más o menos en América Latina. Hace 200 años que usan el mismo manual, que es saquear, provocar golpes de Estado, desestabilizar, y en los últimos años tienen a su alcance los medios de comunicación para encima decirles a los pueblos a los cuales ellos mismos someten que gracias a ellos llegará la democracia, la libertad, la tolerancia. Les dicen, mataron, y lo digo no con una sonrisa, con un enorme pesar, mataron entre 5, 6, 7 millones de personas allí entre Siria, Libia, Afganistán, Irak, y a nadie en esos países que provocaron esas guerras y esas matanzas se les ocurre pedir perdón, lamentarlo, al contrario, se sienten muy orgullosos. O sea, 200 años de opresión anglosajona pareciera que están llegando a su fin. Entonces, ¿tú crees que el mundo va hacia un mundo más multipolar, ya no tan unipolar? Que todos estamos en la duda, nadie sabe bien cómo va a ser, si China, Rusia, etcétera. Pero ¿crees que el mundo va a abrir un poco el juego, como se diría en fútbol? Sí, bueno, yo creo que un poco añadiendo a lo que estabas comentando, yo creo que hay algo metafórico que vivimos nosotros los saharauis. Yo aquí en esos campamentos de refugiados, de miles de personas siguen esperando esa descolonización y pasa una cosa muy metafórica que nos llega ayuda humanitaria en forma de sardina en latas, con los Claro. sellos de la ayuda internacional, ¿no? Donde se han gastado unos cuantos miles de dólares, ¿no? Y te resulta chocante cuando tú eres dueño del país con el mayor banco de pesca del mundo, donde todas estas potencias están pescando todo tipo de pescados, donde están generando esa venta de pescados ganancias millonarias y que se gasten unos cuantos miles de dólares en enviarte sardinas enlatadas cuando tú eres dueño de... Entonces esto se repita, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Creo que es algo metafórico que puede resumir un poco esa forma de gobernar el mundo. Respondiendo ya un poco a tu pregunta, yo creo que sin duda, o sea, todo apunta a que nos dirigimos hacia un mundo multipolar, ya se están dando todos los pasos, yo creo que ya se están formando un poco, está teniendo una forma, los BRICS, aunque de forma silenciosa, está también yo creo que marcando un terreno muy interesante, porque países como Argelia, incluso Argentina, países como Irán, o incluso un clásico aliado de Estados Unidos como es Arabia Saudí, ya mostraron su interés en ingresar en los BRICS, que vendría un poco, digamos, a hacer balance sobre ese famoso G7, ¿no? Donde pues, determinadas potencias económicas eran las que se encargaban de gestionar el mundo, no solo en materia geopolítica, sino también en materia económica, que es bien la que definía el rango de cada país, ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo movimientos muy interesantes, lo que está pasando en Oriente Medio también, los acercamientos entre estas dos grandes potencias con mucho peso también económico y geográfico como son Irán o Arabia Saudí en contra de todo pronóstico, porque es una enemistad que Estados Unidos siempre alimentó, porque le interesaba alimentar esa enemistad, y de repente vemos que estos dos países se están uniendo y yo creo que la unión o la reconciliación no es tan importante como el lugar desde el cual se anunció esta unión, que es Pekín, ¿no? Donde también China estaba lanzando un mensaje de que su política exterior ya no solo se limitará a lo económico, sino que quiere dar pasos más allá para liderar un poco, digamos, esta también política mundial hacia la paz, hacia la reconciliación, hacia esos grandes títulos que siempre hemos escuchado, porque muy pocas veces hemos visto cumplirse, ¿no? También, como te he mencionado antes, las votaciones de los países africanos hacia un bando más que hacia otro, las revelaciones de muchas naciones africanas contra las potencias coloniales. Francia está perdiendo como nunca antes mucho peso dentro de África. Recordemos que Francia intentó mantener su protectorado, su, digamos, poder en África, donde actualmente 13 países africanos siguen utilizando el franco francés, es decir, que Francia tiene Franco un... sea, sí.
Eso es, que tiene una colonización económica, ¿no? Y muchos países están dando pasos para deshacerse también de esa moneda. Yo creo que nos dirigimos hacia un mundo multipolar, pero porque es necesario también, porque esta forma de gobernar el mundo que ha tenido Estados Unidos y sus aliados, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea, ha expirado. O sea, es una fecha de caducidad que ya está acabando, todo nos indica que está acabando, los pueblos están hartos de esta forma de gobernar el mundo a través del conflicto, a través de apoyar grupos armados, a través de apoyar un bando y otro para poder saquear, para poder instalar bases militares y demás. Y yo creo que es una forma que ya no tiene ningún tipo de validez, ya no compra absolutamente nadie y todas las naciones, incluso como he dicho antes, grandes aliados clásicos de Estados Unidos o del Reino Unido, están dando pasos hacia ese mundo multipolar que yo espero que no quiero pecar de utópico y pensar que va a ser un mundo de color, de justicia y de paz para todo el mundo, pero sí que espero que sea un poquito más justo y respetuoso, sobre todo con los pueblos, ¿no? Exactamente. Taleb, ¿y cómo, no quiero, te prometí que no sería muy largo esta charla, no quiero dejar de preguntarte qué está pasando en el Sahel con esos grupos que, sobre todo en Francia, se habla de Al Qaeda y el tráfico de drogas y tráficos de personas y demás. ¿Qué parte de responsabilidad tienen las grandes potencias en esos grupos? Sobre todo en el norte de Malí, Burkina Faso, bueno, ahora con Sudán. Casualmente, cuando Rusia dijo que por ahí podía interesarle poner una base en las costas de Sudán, aparecen las desestabilizaciones y demás. El manual de toda la vida, pero sobre todo Sahel, ¿cómo lo ves? Bueno, el Sahel, aquí tenemos que entender una cosa que es esencial, ¿no? Si hacemos un repaso, cuando se habla de un conflicto en el Sahel, cuando se habla de un conflicto en Mali o en Sudán, sobre todo en esta época actual, yo creo que la lectura no puede limitarse al Sahel o limitarse a Mali o limitarse a Sudán. Se debe de hacer una lectura un poquito más amplia porque al fin y al cabo todo está relacionado, ¿no? El Sahel, que es el norte de África, es una zona muy importante, es una zona estratégica muy importante, tanto para un bando como para otro bando, aparte de ser una zona muy, muy importante geográficamente, estratégicamente, también es una zona muy rica en todo tipo de yacimientos, sobre todo la zona de Mali, Burkina Faso, donde se han estado produciendo estos conflictos y donde también surgieron muchos de los grupos armados como Al-Qaeda, grupos cercanos al llamado ISIS. Son países muy ricos donde hay muchos minerales de fácil extracción y están interesados siempre, ¿no? Entonces, digamos que el primer factor y principal son diferencias étnicas, diferencias tribales, diferencias nacionales, digamos, entre diferentes grupos, porque nunca se llegó a construir un Estado con una base sólida. Y esto también ha sido de algún modo alimentado por las fuerzas coloniales que nunca quisieron una estabilidad o una soberanía real para el Estado. Esto ha facilitado que al final se convierta en una especie de anarquía, como hemos visto en Mali, ¿no? Que durante muchos años se ha convertido en una especie de anarquía donde diferentes grupos armados han estado controlando distintas zonas y han estado, pues eso, utilizando esos grandes nombres terroristas, a veces justificándolo con la religión, pero yo creo que, si queremos ser sinceros, el fin siempre ha sido el mismo, económico. Y tengo que mencionar aquí que también las grandes potencias occidentales no son inocentes, porque muchas de ellas han apoyado a un bando o a otro, mientras lo condenaban, ¿no? Y decían, condenamos al grupo tal o condenamos al grupo tal, encontrabas que grandes empresas francesas, estadounidenses o alemanas eran las que explotaban los recursos que controlaba este mismo grupo, eran quienes les compraban, quienes les vendían, quienes, digamos, les financiaban de una forma indirecta, por lo cual volvemos a lo mismo, ¿no? El Sahel es una zona muy importante, yo creo que también va a dar que hablar los próximos años, porque en este contexto que hemos mencionado de una guerra fría 2.0, digamos, los polos enfrentados siempre buscan aumentar sus, digamos, alianzas en los puntos estratégicos. En el norte de África y el Sahel sin duda es uno de estos puntos y va a ser un punto caliente donde se escenifique ese enfrentamiento de guerra fría que estamos Sí, viviendo actualmente. sí, que lo cual es también una muy buena excusa para las intervenciones militares extranjeras, en el caso de Francia, es concretamente. Ya estamos llegando al final, no quiero dejar de transmitirte algunas preguntas que están haciendo algunos de los amigos que nos están siguiendo. Carmen López, que es una amiga que está allí en Chicago, te hace esta pregunta que creo que ves en pantalla.
si están pensando ustedes, el pueblo saharaui, en un proyecto del Gran Sahara. Es decir, si hay cohesión o hay algún nivel de coordinación con pueblos hermanos de la región. ¿Cómo lo ves, Taleb? Bueno, esta idea fue planteada por Gaddafi y por Boumediene, que es el Exacto, Gran Magreb, ¿no? Que uniría exacto. al Sáhara Occidental, Marruecos, Libia, Mauritania, Túnez, y se hablaba de que habría, por supuesto, fronteras abiertas, se hablaba incluso de la creación de una moneda común, incluso de un banco común, y que esto podría ser muy próspero para los pueblos. Cada estado conservaría su soberanía, su nación, su ejército y demás, pero sí que había una serie de acuerdos que beneficiarían en primer plano a los pueblos. Esto ha sido completamente bloqueado, digamos, Claro. por parte de Marruecos al invadir a otra nación africana, que es el Sáhara Occidental, invadió nuestro territorio y esto le generó, tengo que mencionar aquí que antes de invadir nuestro territorio, en el año 1963, justo cuando Argelia se había independizado de Francia, también Marruecos mandó su ejército para invadir parte de territorio argelino en lo que se conoció como la Guerra de las Arenas. Duró Es un cierto. mes, Argelia pudo expulsar a los marroquíes y quizás yo creo que Argelia también es tan sensible con nuestra causa y por eso se Claro. apoya tanto, porque sabe que ese expansionismo marroquí también le afectó. Sin duda, yo creo que si hay un cambio de régimen en Marruecos, si hay un cambio de actitud, si hay una democratización, si se retiran de los territorios saharauis que ocupan y reconocen a la República Saharaui, creo que estaremos ante la primera parada para llevar a cabo ese gran Magreb que una a los pueblos del norte de África y que abra las fronteras también, porque, por ejemplo, entre Argelia y Marruecos las fronteras llevan más de 20 años completamente Exacto. cerradas. Exacto. Entonces yo creo que la clave es esto, el conflicto del Sahara Occidental es la clave para que llegue esta estabilidad, no solo al norte de África, que es la zona del Magreb, sino también al Sahel, ¿no? Porque creo que la estabilidad en el Magreb supondrá sin duda la estabilidad y el enriquecimiento a los países del Sahel, los países subsaharianos que están por debajo o al sur de los países del Magreb. Carmen López también hace una pregunta si Mauritania os ayuda, pregunta. ¿Qué ayuda reciben de parte de Mauritania? Bueno, Mauritania, después de participar en la invasión de nuestro territorio y reclamarlo como Exacto. suyo, 2 años después se retira de la guerra y nos reconoce como Estado independiente. Actualmente Mauritania nos reconoce como Estado independiente, hay buenas relaciones. El Frente Polisario controla gran parte del territorio del Sáhara Occidental que tiene frontera con, digamos, ese 25% del territorio de la República Saharaui que está bajo control del Frente Polisario, tiene frontera con Mauritania. Lo que hay es un buen trato. Es verdad que no hay un apoyo militar o un apoyo económico, pero sí que hay buena relación. Y Ariel Popel, que es un buen amigo también, pregunta qué opina el invitado de la entrega de HIMARS de parte de USA a Marruecos. Por eso es lo que comentábamos antes, que esa zona del mundo, el norte de África, le invito a todo el mundo a estar muy atento porque yo creo que en los próximos años va a ser un punto caliente. Hablamos de una enemistad constante entre Argelia y Marruecos, no solo por el conflicto saharaui, sino por también otros motivos, donde encontramos a una Argelia aliada de Estados Unidos y de China, donde se arma generalmente de Rusia. Por otro lado, su vecino siguiente es Marruecos, que es aliado de Estados Unidos y también se arma de Estados Unidos. La tensión entre Argelia y Marruecos va creciendo día a día y no se descarta, ¿no? Los servicios de inteligencia franceses el año pasado revelaban que no descartaban un enfrentamiento, ¿no? Yo creo Exactamente. que ese apoyo es una forma de que Estados Unidos busca mantener esa alianza con Marruecos y de también marcar territorio, de decir, este es mi aliado y estoy presente en el territorio frente a ese también creciente apoyo o acercamiento entre Argelia y Rusia, ¿no? Es lo mismo que se repite siempre, ¿no? Esos dos polos enfrentados que materializan su lucha en los puntos estratégicos del mundo, ¿no? Exactamente. Taleb, bueno, hemos sobrepasado la hora en que nos habíamos fijado como más o menos como límite. Yo quiero agradecerte infinitamente porque nos has ilustrado claramente cuál es el desafío que tiene por delante, no solamente el pueblo saharaui, el norte de África,
sino diría todo el tercer mundo, porque la problemática que enfrentan ustedes es muy específica, pero América Latina también está en una encrucijada de la misma naturaleza. Aquí tenemos al presidente Lula de Brasil, que ya ha dicho cosas muy importantes, como no sé quién fue el que dice, si fue Churchill o Napoleón, algún prócer, algún hombre de estos de la historia dijo que a veces pasan siglos o décadas en los que no pasan nada y en semanas parece que pasaran décadas tan intensas. Y realmente la presencia de Lula allí en China la semana pasada, en la que dijo que quiere que el dólar deje de ocupar el lugar tan importante en las transacciones comerciales internacionales, que Brasil reforzó los lazos entre Brasil y China, comerciales, tecnológicos, industriales, de infraestructura y demás. Y todo lo que está pasando en América Latina parece indicar, confirmar lo que tú estabas diciendo, es decir, que vamos hacia un mundo multipolar donde ya no haya un solo jefe, un sheriff en el mundo que dice quién está bien, quién está mal, quién es bueno, quién es malo, qué debe hacer cada uno, sino que empiece a ver lo que en realidad siempre fue. Yo como historiador lo insisto siempre, la historia de la humanidad siempre fue así. Había reinos, principados, países, regiones, tribus que más o menos interactuaban, a veces se peleaban, a veces no, pero había una cierta autonomía e independencia. Y en los últimos 20 años, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética, los Estados Unidos, los anglosajones, se han autoproclamado los sheriff del mundo, los dueños de la verdad, de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad de prensa, son ellos. Y entonces con eso, con esa vara, miden y ordenan, o ordenaron durante estos 30 años el mundo. Eso parece que se ha terminado. La guerra de Ucrania y lo que está pasando allí parece que fue el desencadenante, el acelerador de este proceso, al cual nosotros miramos con muchísima expectativa, ilusión y con esperanza de que se abra un mundo donde cada uno pueda vivir de manera un poco más tranquila y no siempre con el temor de la sanción, del golpe de Estado, de la intervención militar y demás. Así que parece que el mundo afortunadamente se encaminaría hacia esa dirección. Entonces, yo quisiera terminar siempre en mis directos. El invitado es quien tiene la última palabra. Antes de invitarte a que tú cierres con tus palabras esta transmisión, mandarle un fuertísimo abrazo al pueblo saharaui, a ese heroico pueblo saharaui que hace muchos años acompañamos y que siempre en el corazón seguiremos acompañando porque es una causa justa, de un pueblo maravilloso, de una muy buena gente, indómita, indómita, no es sumisa, como lo está demostrando, pero muy buena gente, hospitalaria, con un arte de vivir y una sabiduría de vivir envidiable, que por lo menos los occidentales que vivimos en grandes ciudades ya hemos perdido este contacto con la naturaleza, con la espiritualidad, con con el respeto a los otros, a las diferencias y demás. Entonces, enviarle un enorme esfuerzo, un enorme abrazo a ese pueblo y siempre, lo digo, también al pueblo palestino, ese sufrido pueblo palestino que comparte una situación muy parecida, por lo dramática, ¿no? A ambos pueblos un fuerte abrazo. Entonces, y agradeciéndoles a los amigos que se han llegado hasta nuestro canal hoy, han participado, han mandado mensajes, muchos de ellos, algunos han dejado alguna ayuda económica que siempre viene bien, no para nuestro sustento, sino para ir mejorando temas tecnológicos, abonos a medios de prensa y demás. Así que a todos ellos, muchísimas gracias y a quienes a lo largo de estos días se irán sumando también en sus comentarios. Entonces, Taleb, un fuerte abrazo para ti, espero verte muy pronto y te dejo entonces que cierres esta transmisión. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias a ti, que como decías, nos has acompañado hace mucho tiempo y yo creo que hoy también de algún modo nos estás
acompañando tantos años después. Yo creo que para resumir todo, quizás y también ser positivos, porque creo que es muy importante ser positivos, creo que lo único que podemos sacar como conclusión de la historia, lo que hemos aprendido de la historia es que los pueblos siempre que resisten, siempre vencen, porque los contextos cambian, como bien has mencionado, hay imperios, caen imperios, pero siempre que el pueblo mantiene durante generaciones un mismo mensaje, una lucha, una resistencia como la del pueblo palestino, como la del pueblo saharaui, que esta lucha se alarga en el tiempo, pero se alarga con una resistencia también, de algún modo, está condenada casi a vencer, ¿no? En algún momento. Así que yo creo que resumiría un poco la lucha de todos los pueblos que sufren las injusticias, que tienen el arma más importante, mucho más importante que cualquier bomba atómica, y que es ese arma llamada resistencia, que resistan, porque la resistencia al fin y al cabo siempre lleva a un buen puerto, y así quizás podemos resumir lo que viven todos los pueblos que sufren injusticias. Al pueblo saharaui le gusta mucho resumir, y esto ya lo decías tú al inicio de tu intervención, cuando comenzamos el programa, y así también lo finalizo yo, ¿no? El té es muy importante para nosotros, el té es un momento de relajación, de hacer té, no casi tan importante como el mate para los argentinos. Y bueno, para nosotros el momento del té es un momento de familia, de relajación, y se suelen tomar tres tés, ¿no? El primero suele estar amargo porque la hierba está todavía muy nueva, ¿no? El segundo suele ser más dulce y el tercero suele ser más suave, ¿no? Entonces decían nuestros antiguos poetas, ¿no? Que el primero es amargo como la vida, el segundo es dulce como el amor y el tercero es suave como la muerte, ¿no? Resumían casi toda la vida en tres tés, ¿no? Así que nosotros también hoy resumimos todo el panorama que vive el mundo, que parece caótico, en que la resistencia de los pueblos siempre vence, ¿no? Un saludo, salud. Muchas gracias, un saludo, hasta luego.